Emily y Víctor debieron terminar juntos. Esto es algo que mucha gente luego de verse esta película asegura. La clara conexión que se nos muestra entre ambos personajes es obvia. Incluso leí una teoría del fandom de esta película que asegura que tanto Emily como Víctor eran almas gemelas, las cuales por desastrosos inconvenientes fueron separadas al nacer. Y no cabe duda que cada uno de nosotros que pudimos disfrutar esta gran película notamos esa fuerte conexión entre Víctor y Emily. Conexión tan poderosa que ni siquiera observamos que este tiene con Victoria. Esta cinta constantemente nos dice con quién en verdad tuvo que estar Víctor, aparte de la clara crítica hacia la sociedad de aquella época que nos muestra este film. Pero, ¿cómo es que llegamos hasta este punto? Quédate en este video donde analizaré punto por punto ciertas bases de la película y si quieres dar like y suscribirte al canal puedes hacerlo. Sin más que decir, comencemos con esta historia de amor. El cadáver de la novia fue una película estrenada en el 2005. De la mano de Tim Burton y Warner Bros., la película fue aclamada en su tiempo por su perfecta animación y técnica en el ámbito del stop motion. No cabe duda de decir que tras esta película lo que vendría a ser la animación en stop motion en general dio un punto y aparte, que aunque ya habían salido películas anteriores a esta con este mismo método de animación, el cadáver de la novia logró aportar ese estilo visual bastante único a la película, sacando aspectos artesanales y más detallados de los que se habían mostrado antes en una animación de este estilo. La película comienza mostrándonos a Víctor, el cual está dibujando una mariposa para posteriormente dejarla libre. El tema de las mariposas en esta película es algo que se toca tanto al inicio como al final de esta. La primera vez que vemos esta escena no le tomamos mucha importancia, hasta que la vemos por una segunda vez o una tercera vez es que comenzamos a comprender el verdadero significado de lo que esta escena significa y de lo que posteriormente vendría a ser el encuentro o la liberación que vendría a tener Emily en esta cinta. Con una pequeña interpretación musical se nos explica brevemente que la familia Everglow y la familia Van Dor estuvieron dispuestos a desposar a sus hijos, en algo que se conocería popularmente como esos matrimonios por conveniencia. Por parte de la familia Van Dor, a esto les interesaba bastante este matrimonio, ya que tal acuerdo les serviría para entrar en la clase alta de aquella época y que los miren casi como nobleza, se podría decir. Mientras que por el lado de la familia Everglow, este matrimonio les ayudaría a sus crisis financieras, ya que esta familia había quedado prácticamente en la quiebra. El tema de las canciones en esta película es algo bastante bien logrado. Varias veces hemos visto que en algunas películas los personajes se ponen a cantar un tema de la nada que aunque tenga cierto sentido con la trama, la verdad es que muchas veces nos saca de la inmersión en la que nos sumerge las películas. En el cadáver de la novia, las canciones tienen un propósito de contarnos al espectador directamente lo que está sucediendo, presentar personajes o dar ese contexto que muchas veces necesitamos sin llegar a ser molesto o insufrible. La película nos ubica exactamente a mediados de la época victoriana, donde nos muestra aquella sociedad y costumbres de aquella época, como lo podrían venir a ser los matrimonios por conveniencia, las diferencias de clases sociales y las expectativas ante una sociedad e imagen que se intenta demostrar ante una falsa sociedad, la cual solo le importa tu estatus o tu apellido, con el que ellos te valoran según si eres una persona decente o, como lo llaman ellos, una gentuza. Este hecho, combinado con ese ambiente tan lúgubre que cataloga esta sociedad donde directamente observamos ni un color vivo, la paleta que se nos muestra da ese aspecto de una sociedad muerta que viven algunos solo por el lujo y vanidades. El mundo de los vivos nunca se nos muestra como un lugar agradable. De hecho, comparado con el mundo de los muertos, se mira más apagado, siendo el mundo de los muertos el cual se nos muestra con esos colores vívidos y con esa vibra de alegría que te hace sentir bienvenido en un lugar. Una clara crítica no solo a la sociedad de aquella época, sino directamente a muchas de las actuales hoy en día, donde les interesa más si tienes dinero o si tienes influencia para poder tomarte en cuenta, catalogándote como una persona de bien, o ya de lo contrario, si no llenas esos estándares que la misma sociedad actualmente te impone, podría ser catalogado como un vago que no aporta nada a esta. Hasta cierto punto se podría decir que estos pensamientos jamás desaparecen, sea la época que sea. La película continúa mostrándonos la primera interacción entre Víctor y Victoria, la cual tras escuchar una hermosa melodía se encuentra por primera vez con Víctor tocando el piano, escena en la cual podemos ver cierta interacción afectiva entre ambos personajes. Claramente se van a casar sin conocerse desde antes y como dijo Victoria, ella desde pequeña esperaba enamorarse profundamente de aquella persona con la que algún día se casaría.
situación la cual de hecho sí pasó. Al final de la película se podría decir que efectivamente Victoria llegó a enamorarse de Víctor. De alguna u otra forma llegó a tenerle cariño hasta el punto que podríamos decir que en verdad ésta le amaba. Aunque claro, la conexión que ésta sentía hacia Víctor y no sentía por nadie más, hecho el cual podemos ver directamente cuando esté desposada con Lord Barke. Se podría decir que sí, en efecto, ella llegó a amar a Víctor, aunque en cierta base el sentimiento no era tan mutuo como se nos quiso dar a entender. Luego de que Víctor echara a perder los ensayos antes de su boda y casi quemara a su suegra. A mí no me engaña, Víctor, yo sé que lo de quemar a tu suegra lo hiciste a propósito, cabrón. Luego de este incidente, Víctor se fue a un bosque a las afueras del pueblo para poder practicar sus votos matrimoniales, lugar donde conoce por primera vez a Emily. Hay una gran incongruencia en esta parte de la historia, comparado con un hecho que vemos posteriormente en esta, y es que si nos ponemos a pensar del cómo Emily logró estar en el mundo de los vivos y posteriormente a este hecho, luego de que ésta se llevara a Víctor al mundo de los muertos, se nos dice explícitamente que Emily no sabe cómo es que se llega al mundo de los vivos, donde claramente ésta conoce a Víctor. Parece algo pequeño o alguna falla del guión, pero son datos que nos dejan pensando tras analizar esta cinta. Cuando Emily se lleva, o siendo más sincero, secuestra a Víctor, porque literalmente es un secuestro, lo transporta al mundo de los muertos, donde tras otra interpretación musical se nos explica cómo Emily alguna vez estuvo enamorada de alguien que parecería la mejor persona del mundo, hasta tal punto que a esta no le importó su familia. Ella solo quería casarse con esa persona que amaba, aunque su amor no le duró mucho, ya que esta persona de la que tanto ella estaba enamorada terminó asesinándole, curiosa y extrañamente en un bosque debajo de un árbol, justamente donde se encontró con Víctor por primera vez. Víctor, tras estar confundido y asustado por el mundo de los muertos, logra engañar a Emily para que ésta, tras consultar con un sabio, hiciera un conjuro que a los dos les permitiera volver nuevamente al mundo de los vivos. Lugar donde Víctor intenta zafarse de Emily por el miedo que le tenía, incluso llegándole a decir a Victoria que la amaba, hecho el cual podemos ver que está un tanto forzado por parte de Víctor, ya que aunque sabemos que Victoria sí estaba enamorada de Víctor, con este último es bastante diferente. Incluso él mismo lo dice, ya que le asegura a Victoria que él tenía bastante miedo de casarse con ella, a su vez confesándole cierto amor que según le tenía, el cual se nota forzado por el hecho de que no quiere volver al mundo de los muertos, ya que incluso le tenía miedo a Emily. Pero si esto es a como digo, entonces ¿por qué al comenzar este video dije que tanto Emily como Víctor estaban destinados a estar juntos? Y es que luego de que Emily se llevara nuevamente a Víctor al mundo de los muertos, estos dos tuvieron una pelea en la cual Víctor le dijo que no la amaba, ya no porque estuviera muerta, sino porque jamás quiso casarse con ella, y obviamente el matrimonio entre estos dos fue algo bastante accidental a como vimos, hecho el cual hizo que Emily se deprimiera bastante. Aunque posteriormente a este hecho vemos como la teoría de las almas gemelas toma un poco más de forma en esta película, y es que no solo por el hecho de que ambos se complementan bastante bien en el piano, sino porque también a partir de ese momento Víctor le empieza a querer más a Emily. De hecho, se podría decir que hasta ese punto Víctor se ha sentido más cómodo interactuando con Emily que a como se sintió la primera vez que Victoria lo sorprendió tocando el piano. Incluso para algunas personas, el hecho de que Víctor se enterase de la boda de Victoria con Lord Barkes y posteriormente aceptar el casarse oficialmente con Emily, lo noten como una cierta nota de despecho por parte de Víctor. La verdad es que Víctor sí sentía algo por Emily, incluso me podría atrever a decir que el sentimiento y el amor que le llegó a tener a Emily llegó a ser más fuerte y en cierto punto más sincero que aquel que le llegó a prometer a Victoria. Hasta tal punto de que Víctor estaba dispuesto a dejarse la vida con tal de estar para siempre con Emily, una conexión que se podría decir jamás hubiera tenido con Victoria. La noche de los muertos llega al mundo de los humanos. La boda que Víctor iba a tener con Emily iba a dar lugar en ese mundo por decisión de ambos. Para este punto Víctor estaba convencido de su decisión, aunque esta le costara su vida. En esa misma noche, tanto muertos como humanos se volvieron a encontrar. Las personas que alguna vez dejaron de existir se volvieron a encontrar con sus familiares vivos, dando una hermosa y emotiva escena entre ambos mundos. Al momento de que Víctor está a punto de hacer su voto oficialmente con Emily y dar su vida por ella, es donde esta mira a Victoria. Y como dice Emily en esta escena, ella estuvo enamorada en algún tiempo de alguien,
Al igual que Victoria lo estaba de Víctor, Emily logró ver ese verdadero amor en los ojos de Victoria y hasta cierto punto se podría decir que se vio a sí misma, ya que aunque ella amaba a Víctor muy en el fondo, esta sabía que no era para ella. Luego de la pelea que Víctor tiene con Lord Varys, donde se nos aclara que fue él quien causó la muerte de Emily, podemos ver cómo ésta acepta su destino, no quedándose con Víctor, pero siendo liberada de aquel sentimiento que tenía por casarse. Emily murió intentando buscar aquel amor y ahora ésta fue liberada de todo ese sentimiento y culpa que había abarcado. Y aunque Víctor pudo liberar a Emily, se podría decir que si se hubieran dado las condiciones para que estos dos se conocieran en vida, el destino de Emily hubiera sido diferente. Al final de la película y aceptando su destino y liberación, Emily se convierte en mariposa, dando a entender esa liberación espiritual que pudo tener el personaje y dando fin a esta película. En esta cinta no solo observamos esa crítica a la sociedad impuesta que nos muestra que en muchas ocasiones podemos tal vez estar muertos en vida. Esa alegría que notamos en el mundo de los muertos y que vemos nula completamente en el mundo de los vivos se podría deber a que ya en el momento en el que una persona llega a este lugar, todo lo malo o todo lo que abarcó cuando estaba vivo desaparece. Incluso se podría decir que hasta cierto punto es algo liberador para el alma llegar a este lugar. Al final de la película, cuando Emily acepta el hecho de que no podrá estar con Víctor, es algo que hace que su alma se libere, ya que Víctor, como su alma gemela, fue el único que estaba dispuesto a todo por Emily, hecho el cual hizo que su alma en cierto punto lograra descansar en paz, convirtiéndose en mariposa y desapareciendo por siempre. Aunque liberador para el alma de Emily, yo no evito sentir cierta lástima por el personaje. Todo lo que tuvo que pasar Emily en su vida hasta su inminente muerte llevaron a la culminación de esta película, pero a su posterior liberación. Un personaje que hasta el momento de su muerte logró sentir lo que sería ser amada a como ella quería. Si te ha gustado este video no olvides suscribirte a mi canal, donde subo análisis de cine, anime y videojuegos. Ya sin más que decir gente, nos veremos hasta la próxima y chao.